En muchas historias el héroe suele ser el más fuerte, el más rápido, el más valiente. Pero desde los años 80 aproximadamente comenzó a aparecer un tipo de personaje en la cultura pop que era inteligente, callado, que no encaja socialmente, que era el llamado el nerd. Durante mucho tiempo ser nerd era motivo de burla. Era un personaje con gafas, un estereotipo de personaje con gafas tímido, que era inteligente pero que no era admirado y todo lo contrario, era rechazado. Sin embargo, con el paso de los años esto comenzó a cambiar. La tecnología, la ciencia y el conocimiento comenzaron a mover el mundo y figuras como Steve Jobs o Mark Zuckerberg hicieron que la inteligencia dejara de verse como algo raro y comenzó a volverse algo mucho más mainstream, incluso con personajes ficticios como Sheldon Cooper. Hoy en día ser nerd ya no es un insulto y en muchos casos es un símbolo de creatividad o de poder. Lo curioso es que el cine, el anime, las series ya nos venían mostrando desde hace muchos años este tipo de personajes. Comenzamos con Bulma de Dragon Ball. Era una mujer bastante inteligente, una mujer muy sensual, bastante sexualizada de hecho, y que tenía una inteligencia muy práctica, ¿sí? Ella era una científica que básicamente era la piedra angular de la serie, ya que sin ella no hay radar del dragón. Tenemos también en Sailor Moon a Sailor Mercury, ¿sí? Que ella, a diferencia de sus amigas que digamos tienen ciertos intereses de tener novio y ese tipo de cosas, ella vive para estudiar. Es una guerrera analítica que utiliza la inteligencia como arma. Tenemos a Gandalf en El Señor de los Anillos o El Hobbit, que es el típico sabio en el que todos confían pero que en el fondo dudan de sus planes, de sus teorías, como cuando dije a Bilbo para ayudar a los enanos en su misión. Él utiliza la sabiduría no para dominar, sino para guiar a los demás. Tenemos al Dr. Tenma en Monster. Es un médico inteligente que renuncia a ser reconocido y exitoso si esto es a costa de su integridad y principios. Tenemos al Dr. Alan Grant en Jurassic Park, un científico bien intencionado y humilde que renuncia voluntariamente a su vida personal en pro de la ciencia. Tenemos a Kurapika en Hunter x Hunter, ¿no? Él es un vengador, es como un tipo de antihéroe, pero no es un matón que va dejando rastro a medida que va ejecutando su venganza, sino es un estratega, utiliza su inteligencia para llevar a cabo su venganza. La Biblia habla constantemente del valor de la sabiduría. No todos reciben el don de la fuerza ni el liderazgo visible, pero algunos reciben el don del entendimiento. El conocimiento, cuando está guiado por valores, puede, al igual que la fuerza, servir para proteger y para servir a los demás. Pero no todos están llamados a ser las personas fuertes que luchan en primera línea, sino que algunos están llamados simplemente a aconsejar, a pensar y a construir con su intelecto. Porque la inteligencia también puede ser un regalo de Dios y cuando se usa con propósito se convierte en una herramienta para el bien. Dios es el creador del orden y de la razón. Vemos en el libro de Job que Dios mismo puso los cimientos de la tierra y estableció sus medidas, mostrando que el universo no es producto del caos, sino de una mente perfecta. Ese mismo Dios concede sabiduría a personas para cumplir sus propósitos en la Biblia, como por ejemplo a Daniel. En el libro de Daniel, Dios otorga a Daniel y a sus compañeros una capacidad intelectual extraordinaria para poder servir dentro del poderoso imperio babilónico, para poder servir y sobresalir. En especial Daniel recibió un entendimiento para interpretar sueños, visiones y se convirtió en un puente a través del cual Dios manifiesta su soberanía incluso en medio de un reino pagano como es el reino de Babilonia. Pero su influencia no viene solo de su talento, también vino de su fidelidad hacia Dios. Dios mostró su poder a través de la obediencia de Daniel. Y para que esa obediencia tuviera impacto, Daniel debió ocupar un lugar de influencia. Por todo eso fue dotado de una inteligencia excepcional que llamó la atención del rey y de sus funcionarios hasta llegar a ser uno de los hombres más importantes del reino. En la historia de Daniel nos recuerda algo fundamental y es que no basta con tener conocimientos, sino es necesario también tener carácter. La sabiduría sin humildad se puede convertir en orgullo, pero la sabiduría con temor de Dios se convierte en una bendición para muchos. En este mundo que suele admirar la fuerza, la fama, el poder, la Biblia nos enseña que pensar, discernir, actuar con sabiduría es una forma de servir a Dios. Tal vez no todos estamos llamados a cambiar el mundo con grandes gestas visibles, pero sí podemos hacerlo con decisiones correctas, con palabras oportunas, con una mente puesta al servicio del bien.
Porque cuando la inteligencia se somete a Dios deja de ser solo una habilidad y se convierte en propósito.